Canal 4 Radio. Somos tu voz. Durant mil·lennis, l'ésser humà ha après a conviure amb la natura acceptant les seves regles, observant el cel, interpretant els vents, esperant la pluja o tement la sequera. Però alguna cosa està canviant. Avui continuant mirant amunt, cap amunt. Sí, però ja no en la curiositat tranquil·la del pagès que espera la collida, sinó en la inquietud creixent de qui comença a saber que el món que coneixia, està deixant de ser exactament el mateix. Aquest final de juny, Europa torna a quedar atrapada sota temperatures extremes, amb un episodi que ja no sembla excepcional, sinó que cada vegada és més habitual. I és inevitable demanar-se si la calor que avui suportam no és només una conseqüència de l'estiu, sinó també un símptoma visible de que el planeta que lentament ens està demanant que escoltem els seus advertiments, no vol abandonar i no vol que la cosa sigui massa tard, la solució vengui massa tard. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre memòria i art, emoció i cosetes nostres. Obriu els ulls, afluixeu l'ànima i deixeu-vos dur. Molt bones tardes, amics i amigues, la meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calla i estem aquí per oferir-vos el programa 377 de Mallorca a la carta, el magazín que gràcies a vosaltres, a la vostra fidelitat i el vostre afecte, s'ha convertit en una referència a les Illes Balears. I és que de dilluns a dijous, en rigorosíssim directe, portem entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, persones i personatges de tots els àmbits que conformen el fantàstic ecosistema social que ens envolta, per xerrar fonamentalment de la nostra estimadíssima terra, Mallorca. Molt bones tardes, Maria Sanoguera, com estàs? Molt bones tardes, Rafael. Molt bé, estic molt bé, beníssim. Un poc de calor, que tenim tots, però bé, això és el que hi ha. Molt bones tardes, estimada audiència. I sí, precisament aquests advertiments dels que parles, Rafael, tornen a fer-se evidents aquesta setmana amb una nova onada de calor que afecta bona part del continent europeu. Països com Espanya, França, Grècia o Portugal, i fins i tot zones del centre d'Europa, registren temperatures anormalment elevades per aquestes dades, amb màximes que en alguns territoris ja superen els 40 graus. Les autoritats han començat a activar protocols especials davant l'increment de risc d'incendis forestals, problemes respiratoris, cots de calor i situacions especialment delicades per persones majors, infants o treballadors que passen moltes hores a l'exterior.
Els experts en climatologia insisteixen que no estan davant episodis aïllats. Cada any aquestes situacions arriben abans, duren més i són més intenses, una realitat que obliga a Europa a començar a entendre que el clima, tal i com l'hem conegut durant generacions, está entrando a una nueva etapa plena de incertezas. Y bueno, querida audiencia, hoy vamos a mirar hacia uno de los sectores más antiguos, sacrificados y esenciales de nuestras islas, el mundo de la pesca y en general la gente de mar que cada día sigue manteniendo viva una profesión profundamente ligada a la historia, a la economía y a la identidad de Baleares. Nos visita una de las personas que mejor conoce esta realidad desde dentro, Domingo Bonnín, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, patrón mayor de la Cofradía de Sant Pere de Palma y uno de los grandes defensores del producto local y del futuro del sector pesquero en nuestras islas. Y además la conversación llega en una fecha muy significativa porque precisamente hoy se celebra el Día de la Gente de Mar, impulsado por la International Maritime Organization, una organización perfecta para reconocer el trabajo silencioso, duro y absolutamente imprescindible de quienes viven mirando cada día hacia el horizonte. Además, como cada jueves, nuestro estimado amigo y colaborador Pedro Bonet nos trae Memorias del Vinilo, un espacio pensado para disfrutar de la música y otras cosas. Y como siempre os ofreceremos los espacios habituales. Serronda de Nessa Noguera, hoy hablamos de Spont Bay en Ibiza, cosas y casos de los Baleares y un paseo por la gastronomía que sigue con el protocolo y las buenas costumbres en la mesa. ¿Qué te parece, Rafael? Me parece un programa encantador, ¿eh? Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo y con este programa vamos a procurar que nuestra audiencia siga teniéndonos tanto afecto como nos ha tenido hasta ahora, ¿verdad? Porque vais a disfrutar de lo lindo. Además, nuestro invitado de cada martes, con su espacio Memorias del Vinilo, de cada jueves, con su espacio Memorias del Vinilo, Pedro Bonet nos va a ofrecer uno de sus espacios más interesantes. No sé nada de él, pero por la cara que ha puesto cuando ha llegado, sé que nos va a sorprender. Además, como invitado especial tenemos a Domingo Bonnín, el gran Domingo Bonnín, ¿eh? O sea, hombre de mar donde los haya, precisamente hoy que se celebra el Día de los Hombres de Mar. Aquí lo tenemos y vamos a escuchar atentamente todo lo que tiene que decirnos. I donen, sense perdre més temps, a l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes, ja ho sabeu, d'absoluta confiança. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma.
Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas. Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ànimes 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, carrer Gremi de Corredors 10. Polígono Son Rusiñol de Palma. Horario, martes, miércoles y jueves de 17 a 24. Viernes y sábados de 13 a 24 y domingos de 13 a 20 horas. Lunes cerrado. Reservas en el 608 86 02 48. Y bueno, queridísima audiencia, ya vamos a iniciar el programa de hoy, que como es habitual, empezamos con el paseo de María Zanoguera por las Islas Baleares. Na Maria se'n va de passeig, d'excursió, y avui ha pegat Eivissa, ni més ni manco. ¿Dónde has ido, María? Avui hem anat en el pont vell de Santa Eulària, una pequeña joya olvidada. Mira, venga, vamos a ver qué nos cuentas. Cuando se piensa en Ibiza, casi siempre miramos hacia el mar, pero hoy queremos detenernos en un rincón distinto, discreto, casi silencioso, que muchos visitantes pasan por alto y que, sin embargo, guarda una parte importante de la historia cotidiana de la isla, el viejo puente de Santa Eulària des Riu. Y conviene recordar algo curioso. Santa Eulària posee el único río de todo el archipiélago balear, l'únic riu que tenim a Balears.
Puede parecer un detalle menor, pero durante siglos aquel pequeño curso de agua fue fundamental para la agricultura, para mover molinos y para sostener buena parte de la vida económica del municipio. Precisamente para salvar ese río se levantó a mediados del siglo XVIII un puente de piedra que todavía hoy continúa allí. Se trata de Pont Vell, una construcción sencilla, elegante y profundamente mediterránea. Durante generaciones fue paso obligado para campesinos, comerciantes, animales de carga y vecinos que iban de un lado a otro transportando productos del campo. No tiene la espectacularidad de otros monumentos, pero precisamente ahí reside parte de su encanto. A pocos metros se alza además un conjunto fortificado que se llama The Puig de Missa, con su iglesia blanca dominando el paisaje, recordándonos una época en la que los templos también servían como refugio frente a ataques piratas. Pasear por esta zona permite entender perfectamente cómo vivían la Ibiza de hace 200 o 300 años, mucho antes de los hoteles, aeropuertos o turismo masivo. A veces la belleza no necesita llamar la atención. A veces basta una vieja piedra, un pequeño río y un puente silencioso para recordarnos que las islas también conservan lugares donde el tiempo parece haberse puesto de acuerdo para no avanzar demasiado deprisa. Vaya, María, porque Ibiza, además de sorprender, también sabe guardar memoria. Bueno, queridísima audiencia, vamos con el siguiente contenido, que como es habitual, se trata de cosas y casos de los Baleares, es decir, de los habitantes de las Islas Baleares. Vamos a empezar con el reloj de sol de San Luis, de Menorca. Pues sí, en San Luis, en plena plaza principal del pueblo, puede verse un curioso reloj de sol construido en 1798, en la época en que la isla mantenía una intensa influencia francesa. No deja de resultar llamativo porque San Luis, de hecho, debe su propio nombre al rey francés Luis XV, ya que el pueblo fue fundado durante aquella breve etapa de dominio galo. Los vecinos suelen bromear diciendo que se trata del reloj más fiable del mundo, siempre que haga sol, algo que en Menorca ocurre con bastante generosidad. Sí, durante siglos fue mucho más que un adorno. Marcaba el ritmo de la vida agrícola, el horario de misa y hasta el momento exacto en que muchos campesinos daban por terminada la jornada. Vamos a otra cosa, el vi ranci de Mallorca. Uy, qué vino más bueno. Hubo un tiempo en que muchas casas rurales de Mallorca guardaban en algún rincón fresco una gran damajuana de cristal o una bota de cuero donde reposaba el llamado vi ranci, vino rancio. Pero lo verdaderamente singular era su elaboración. Cada año, al llegar la nueva cosecha, se añadía vino joven al que quedaba del año anterior, de manera que aquella mezcla nunca desaparecía del todo. Era, por decirlo de algún modo, un vino familiar con memoria. Algunas casas presumían de conservar restos de vino acumulado durante décadas y décadas, casi como si cada generación dejara allí una pequeña huella líquida de su paso por el tiempo. Se tomaba a menudo en celebraciones, visitas importantes o como remedio casero per fer un passar es fred. Sí, vamos ahora a Formentera, María? Y vamos a hablar del pan de higo, pan de figa. Mucho antes de supermercados o alimentos envasados, en Formentera los campesinos elaboraban una receta humilde pero extraordinariamente práctica llamada figat. Figat, efectivamente. Figat. Que era una masa compacta elaborada con higos secos triturados, almendras locales, semilla de anís y en ocasiones pequeñas especies aromáticas. Después se prensaba cuidadosamente y se conservaba durante meses, a menudo envuelto en pieles curtidas
o guardado en recipientes naturales. ¡Ey, qué bueno está! Hoy en día también es padecilla. ¿Y cómo engorda? Sí, sí. Era y sigue siendo un alimento energético, fácil de transportar y fundamental durante largas jornadas en el campo. Podría decirse que fue una especie de barrita energética payesa, varios siglos, sí, antes de que existiera ese concepto. Efectivamente. En fin, contamos historias pequeñas que nos recuerdan que aquí la vida se vive con símbolos, con memoria. Y por qué no decirlo, con un poquito de magia. Y bueno, queridísima audiencia, hoy como tenemos dos invitados que tienen mucho que decir, y Pedro, que cada vez hoy nos va a sorprender con un programa muy bueno, Memorias del Vinilo, no os mováis, y además está aquí Domingo Bonnín, que tiene muchas cosas que contar también. Vamos a hacer un espacio más y pasamos a hablar con ellos. Vamos a seguir con el ciclo de protocolo y buenas costumbres, que hemos iniciado hace unos días y que hoy seguimos. Los pequeños gestos en la mesa que dicen mucho de nosotros. Cuando pensamos en protocolo en la mesa, solemos imaginar cubiertos, copas, servilletas o grandes cenas elegantes. Sin embargo, en una comida importante casi nunca se recuerda lo que alguien comió, pero sí se recuerdan ciertos pequeños gestos que hablan mucho más de una persona que cualquier conversación. Por ejemplo, existe una costumbre bastante universal, nunca empezar a comer inmediatamente después de que llegue el plato. No, especialmente si alguno de los comensales todavía no ha sido servido. Es una pequeña señal de respeto que viene de siglos atrás, cuando compartir mesas significaba reconocer al otro como igual. En las antiguas cortes europeas, adelantarse podía interpretarse incluso como un gesto de mala educación o de ansiedad poco elegante. Es decir, para empezar el primer plato, todo el mundo tiene que estar servido. Sin embargo, en el segundo plato, la verdad es que se puede empezar incluso antes de que todo el mundo esté servido. En el segundo, en el primero no. Estas son las normas que se han llevado durante mucho tiempo y que probablemente se seguirán llevando. Otro detalle interesante tiene que ver con el pan. Mucha gente lo toma directamente del cestillo y le da un mordisco. Algo bastante habitual en comidas informales. Pero, María... Sin embargo, tradicionalmente el protocolo aconseja partir pequeños trozos con la mano, uno a uno, sin cortar la pieza entera como si fuera un bocadillo improvisado. Sí, son costumbres pequeñas, pero que todavía siguen muy presentes en muchos ambientes formales. También conviene recordar algo que muchas veces hacemos sin pensar: señalar mientras sostenemos los cubiertos. Pues sí, eso tampoco se debería de hacer. Yo he visto mucha gente que lo hace. Gesticular con el cuchillo o con el tenedor en la mano. No suele considerarse apropiado, porque en buena parte de Europa se interpreta como un gesto algo agresivo, aunque lo hagamos inconscientemente. ¿Os imagináis? ¿No habéis visto a alguien nunca con un trozo, por ejemplo el cuchillo, un trozo de carne y hablar así? Pues eso no debe hacerse, Mientras hablamos con entusiasmo, no podemos estar con el tenedor del cuchillo danzando. Y hay otro detalle curioso, ¿qué dice? Eterna discusión. El teléfono móvil ha introducido quizá la mayor revolución silenciosa del protocolo moderno. Durante siglos, mirar hacia otro lado mientras alguien nos hablaba en la mesa se consideraba una falta de respeto evidente. Sí, hoy seguimos haciendo exactamente lo mismo, solo que cambiamos la ventana o la pared por una pantalla de móvil. A mí me exaspera ver teléfonos móviles en la mesa. Definitivamente tener el móvil sobre la mesa no es aconsejable de ninguna manera. Porque al final comer juntos nunca ha sido solamente alimentarse. Comemos y después ya veremos lo que dice el móvil. La mesa sigue siendo uno de esos lugares donde, sin darnos cuenta, terminamos revelando bastante más de nosotros mismos de lo que imaginamos. Y quizá por eso las buenas maneras nunca pasan realmente de moda.
En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico. Y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de verano, lunes, martes y viernes de 13 a 16:30 y de 20 a 24 horas. Sábados y domingos, horario ininterrumpido de 13 a 24 horas. Miércoles y jueves cerramos por descanso del personal. Este verano, si buscas sabor, calidad y el auténtico placer de una buena brasa, tu sitio está en Bon Foc, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosc. Bar Bosc, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Shotgun. 2 used to be the bad boogaloo. 3 used to be the swing sing-a-ling. 4 used to be the funk that go bonus. Right on Funky Street, digging the funky beat. Down on Funky Street, that's where the grooviest people meet. From Atlanta, Georgia,
Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos en el punto 1 de los puntos álgidos del programa de hoy. Nada más y nada menos que Pedro Bonet con su Memorias del Vinilo. Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, con mucho frío, pero me abrigo y se me pasa. Buenas tardes a los que nos ven, nos miran y nos oyen, que son gente inteligente. Vamos a ver, hoy quisiera mencionar que hoy hace 17 años la gran figura, la única figura, grandiosa figura, por encima de Elvis Presley, el Michael Jackson, murió. 17 años que han pasado volando y este año cumpliría, si viviera, 68. Ya sería una persona ya adulta, mayor. Lástima que grandes figuras como estas desaparezcan, pero el mundo es así y a cada uno le llega su hora. Esperemos que la nuestra sea muy tarde. Michael, espéranos muchos años. Bueno, vamos a empezar. Hoy voy a ser un poco didáctico. Aparte de poner música, vamos a hablar un poco. Vamos a hablar de la televisión. Y ahora diréis, ¿por qué hablamos de la televisión? La televisión se inauguró en España en octubre de 1956. Yo ya caminaba. Había en España en aquellos momentos solamente 600 televisiones, prácticamente casi todas estaban en Madrid. Y la emisión eran unas 5 horas muy concretitas, no eran más, de entre las 9 y las 12 de la noche. Los espectadores del resto de España, pues si alguno tenía una televisión, enhorabuena, pero no. En cambio, el 15 de noviembre del año 1966 empezó a emitirse el UHF. El UHF era como una locura, tener 2 canales en el año 66. ¿Quién los tenía? No, es que a mí no me llega el UHF. A mí sí. ¿Dónde vives? Yo no lo tengo. Bueno, era una envidia cochina tener un UHF uno y otro no. En aquel entonces, con el UHF, ya había 2 millones de televisores. Y ahora, en el 2026, hay más de 40 millones en España de televisores. El 25 de enero del 90 se comenzaron a emitir las televisiones privadas, Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Y entonces ya el abanico fue más grande. En estos momentos hay más de 80 canales españoles, no estoy hablando de Netflix ni cosas de estas, españoles, 80. O sea que si no ves nada, te puedes entretener pasando con zapping de 1 a 1 los 80 canales y cuando llevas al 81 te vas a la cama. ¿Por qué decía esto? Porque ahora, por ejemplo, en los 60, lo que he dicho eran 6 horas, en los 70 emitían unas 15 o 16 horas y cuando se empezó a emitir la televisión todo el día fue en enero de 1986. Aquí veréis las cartas de ajuste, la primera que habéis visto en el año 50, esta es de los años 60. Esta, la primera que se emitió en el año 56, veréis que es muy sencilla, muy bonita, para aquella época sí. La siguiente es el año 60, si sale esta, ya está más elaborada, parece un tablero de damas. Después, en los años 70, ya vino otra mucho más sofisticada, con una Telefunken o Radiola o Philips. Ya tenía un cierto color azulado. Y después ya en los 80 ya explayó, color a tope, como veréis aquí. Esto fueron la carta de ajuste que ponían a principio de emitir por televisión. He omitido poner en los años 60 y 70 la conclusión y el cierre de la televisión porque era el alma se serena y salía una bandera española con un señor con bigote que nos tocaba las... Bueno, ¿por qué decía lo de la televisión? Bueno, simplemente no es un tema solamente didáctico para que lo podáis ver, sino porque la televisión española, la única que había en aquella época, tenía unos programas de mucha categoría y tenían toda la población de España viéndolas. Entonces, aquí había un programa que se emitió para toda España y Sudamérica del año 77 al 83.
Los presentadores fueron, entre otros muchos, que hubo una docena, pero voy a citar solamente algunos famosos: Alfredo Amestoy, Kiko del Edgar y Pepe Domingo Castaño, los cuales de los tres no queda ninguno, desgraciadamente. Y el programa emitía, como he dicho, para España y Sudamérica, gente popular y conocida de España y de Sudamérica. Aquí podéis escuchar la sintonía de 300 millones. Bueno, después de 300 millones, que en aquel programa de variedades muy importante y famoso en aquella época, hubo otro para la juventud que se emitió desde el año 78 a 1983. Fue un programa musical con actuaciones en directo de artistas muy famosos, consagrados y otros que comenzaban a despuntar para la juventud. Eran artistas nacionales e internacionales. El presentador se hizo famoso en aquella época, salía en muchísimas revistas, se llamaba José Luis Fradejas. Y digo se llamaba porque, desgraciadamente, también está con Michael Jackson. Este programa, como he dicho, del año 78 al 83, fue Aplauso. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Después de dos programas, el primero 300 millones y Aplauso, que eran evidentemente musicales, es una serie que a mí tanto la melodía, la sintonía como la serie me gustó, me sigue gustando. La protagonizaban tres grandes actores españoles, todos están con Michael Jackson, los absorbe. Sancho Gracia, José Sancho y Álvaro de Luna. Eran las aventuras de un bandolero y fue emitida del año 76 al 78. La música la compuso Baldo de los Ríos y es Curro Jiménez.
Bueno, después de esa serie famosa, a finales de los 70, otro programa musical, pero este es pionero, este prácticamente era al inicio, en los años 60, de la música, casi yeye, ¿no? Lo presentaba un tal Juan Erasmo Mochi, que estuvo aquí con Tony de los Bohemios y un tal Bonet de San Pedro actuando en un velero que se llamaba Carabela en el año 66-67. Como digo, Mochi presentaba este programa entre abril de 1961 y 1967. Fue muy famoso porque la única televisión era la televisión española. Scala en ICI. Alta fidelidad, alta fidelidad, Hola queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor. Es el mejor que he tenido y lo quiero conservar. Con su la, porque es de alta fidelidad. Es para mí lo primero y siempre lo llevo en mi corazón. Quiero un estilo distinto y otra forma de besar. Con su la, porque es de alta fidelidad. Yo sé que nunca este amor terminará y que siempre me dará felicidad. Sí, amigos, al fin encontré ese amor con el que todos soñamos. Espero que vosotros también lo encontraréis y seréis muy dichosos. Con su la, para que os dé la felicidad. Es para mí lo primero y siempre lo llevo en mi corazón. Seguimos. Después de Scala en ICI, programa musical, un programa de los que me cautivó a mí y a la gran mayoría de personas y televidentes en España. Fue del año 76 al año 93, donde la gente hablaba y se escuchaba. No como ahora, que todo el mundo habla y nadie sabe lo que dice el otro. Entonces, yo hablaba y el que estaba delante de mí, la persona, me escuchaba y me respondía una vez que yo había concluido mi conversación. Era un programa de debate que lo presentaba José Luis Balbín. Duraba 4 horas. Era un programa que te emitían una película sobre un tema muy concreto y después, una vez finalizada la película, se debatía entre todas las personas que había allí sobre el tema de la película en sí, pero con educación. Era interesantísimo si el tema te gustaba. Si hablaban de astronomía y a ti no te gustaba, evidentemente no. Pero si el tema te gustaba, era muy interesante porque aprendías cosas. Y entonces la gente era educada. Y este programa era la clave. La sintonía ya es intrigante. Bueno, como decía, este programa se componía generalmente de José Luis Balbín como moderador y unas 6 personas que eran, si no eruditos, eran gente muy preparada, culturalmente de primera categoría. Hoy día cualquiera se sienta y debate sobre todo. Politólogos hay por un tubo, y publicistas, periodistas,
Y todo el mundo sabe de todo, incluso sabe cuándo nació el 1 de enero de 1984 en España. Lo saben, y si no, se lo inventan. Vamos después de esta serie tan importante con uno más simpático, vamos a decirlo, más cachondo. Era un programa de variedades, parodias, músicas y entrevistas. Lo presentaba un simpático músico y fue desde el 1988, enero a mayo, fue cortito. Lo presentaba nada más y nada menos que Javier Gurruchaga. Era Viaje con nosotros. Nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Bueno, después de viajar con nosotros, ¿cómo no? Vamos a concluir con la mejor, con la más exagerada producción que se hizo en España de un tal Narciso Ibáñez Serrador. ¿Cómo no íbamos a olvidarnos de 1, 2, 3, responda otra vez? Fue la primera etapa del año 72 al 78. Kiko de Edgar fue el primer presentador, junto a Don Cicuta, los Cicutas, el famoso y querido secundario del cine y teatro español, Valentín Tornos. La sintonía de la Ruperta, que veréis que es una voz así de niña, era de Narciso Ibáñez Serrador. También fue, después de Kiko Legar, muy famosa Mayra Gómez Kemp, y hubo otros, pero evidentemente, ¿quién no ha sentido pasión en la primera etapa con la sintonía y la producción que se hizo de 1, 2, 3? Adelante. Un, dos, tres, aquí estamos con usted otra vez. Le ofrecemos un concurso alegre destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincone usted su mal humor y transforme en un juguete su televisor. Un, dos, tres, le rogamos presten atención, ya que pronto se levantará el telón. Bueno, querido público, como decía Bugs Bunny, esto todo, amigos. Bueno, pues hasta la semana que viene, Pedro. Y vamos con un bloque de publicidad. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto.
Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas. Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ánimes 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, carrer Gremi de Corredors 10. Polígono Son Rusiñol de Palma. Horario, martes, miércoles y jueves de 17 a 24. Viernes y sábados de 13 a 24 y domingos de 13 a 20 horas. Lunes cerrado. Reservas en el 608 86 02 48. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de verano, lunes, martes y viernes de 13 a 16:30 y de 20 a 24 horas. Sábados y domingos, horario ininterrumpido de 13 a 24 horas. Miércoles y jueves cerramos por descanso del personal. Este verano, si buscas sabor, calidad y el auténtico placer de una buena brasa, tu sitio está en Bon Foc, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37.
queridísima audiencia, ya estamos aquí para iniciar la conversación con nuestro invitado especial de hoy. Y durante siglos, nuestras islas aprendieron a mirar al mar no como un paisaje, sino como una necesidad. El mar alimentó familias, construyó edificios, mejor dicho, oficios, construyó oficios, marcó costumbres y enseñó a generaciones enteras que la vida, igual que una travesía, exige paciencia, respeto y no pocas dosis de coraje. Y aunque los tiempos cambian, todavía hoy quedan hombres y mujeres que continúan sosteniendo esa tradición milenaria con enorme esfuerzo y con no pocas dificultades. Quizás por eso conviene detenernos un momento, escuchar a quienes conocen este mundo desde dentro, porque detrás de cada pescado que llega a nuestra mesa existe una madrugada sin testigos, una lucha constante contra la incertidumbre y un oficio que pide respeto, experiencia y una relación casi íntima con la naturaleza. Hoy nos acompaña alguien que lleva toda una vida entregado a esa causa. Domingo Bonnín. Muy buenas tardes, don Domingo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, y sobre todo aquí, agradecer la invitación para poder dar a conocer pues la realidad del sector pesquero, que es algo más que un 0,1 del PIB, del Producto Interior Bruto de las Islas Baleares. Domingo, hoy se celebra el Día de la Gente de Mar. Cuando escuchas esa expresión, gente de mar, ¿qué significa para ti después de toda una vida vinculado a ella? Es una manera de... es una filosofía de vida. Tenemos el pescador, bueno, más que un trabajo es un oficio. Y el pescador tiene una manera de vivir totalmente diferente a la persona que trabaja en una oficina. Es estimar, querer la naturaleza, vivir en valores, tener contacto diario con la naturaleza, con el mar, que es un medio hostil, que cuando es buen tiempo es muy bonito, pero cuando es mal tiempo también es muy bonito. Pero no está bueno. Sí. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Has de saber respetar. Es bonito porque las fotos que haces de un temporal, o sea, si miras desde el punto de vista visual, las imágenes, las fotos son muchísimo más bonitas en mal tiempo que en buen tiempo. Por supuesto. Pero la verdad es que... Es arriesgado, ¿eh? Sí. Sí, hay que tener coraje, ¿no? Sí. Cabeza también. Cabeza. No sirve cualquiera, y no es por tirarnos flores, no sirve cualquiera para estar. Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y saber organizarte en la vida y como empresa, pues lo que es un año natural. Si todo el mundo hiciera números sobre lo que se gana en verano, todos seríamos millonarios, y si todos hiciéramos números sobre lo que se gana en invierno, pues todos seríamos pobres de... Podrían fam. Sí, bueno, sí. Ganaríamos muy por poco, eso, vamos. justamente por eso hay que tener la cabeza muy bien amueblada. Yo siempre digo que es la vida de hormiga, no la vida de cigala. O sea que el pescador también tiene la temporada de verano como panacea, ¿no? Toto cuca y bión. En verano todo el mundo... Los problemas son exactamente los mismos. Trabajas más, los precios, como es oferta y demanda, suben algo. Piensas en trabajar, no piensas en el mal tiempo. El mal tiempo se puede decir que en verano desaparece. Si trabajas los 5 días por buen tiempo, pues al final de la semana pues recoges tu dinerito y te dedicas pues a salir a cenar con la mujer sábados y domingos. Los problemas son los mismos, pero se ven con otro. Ya llegará el invierno. O sea que en invierno también lo sufrir mucho. O sea, hay menos pesca, que es por el tiempo. Por el tiempo. Hay días que uno no puede salir a pescar, ¿no? Que hay días que no se puede salir a pescar. Sí. Bueno, en la isla la ventaja que tenemos es que esta famosa frase muy mallorquina que volta ben, volta punta,
Y es que la isla es muy raro que no tengamos siempre una barca en medio del mar, porque cuando es norte, en Palma pueden salir, y cuando son sures, Millón, Leveches y Xalocs, en la parte norte pueden salir. Esto es una de las características de vivir en una isla. Ay, curioso, ¿eh? Sí, cuando no se puede en un sitio, se puede en el otro, ¿verdad? Bueno, la anécdota más es que cuando los romanos conquistaron Mallorca, lo primero que hicieron es tirar 2 puntos, una línea recta entre 2 puntos, y entraron por Alcudia. Crearon la primera capital de la isla en Pollentia. ¿No ves que se asentaron aquí? ¿Qué hicieron? Se vinieron para Palma, porque Pollentia, Alcudia, en invierno, en aquella época, sin diques de abrigo, sin muelles... Está muy abierto aquello, ¿no? Aquello es criminal. Has de tener en cuenta que la plataforma que une Menorca con Mallorca, la máxima profundidad que hay son 120 metros de profundidad, pero te vas un poco al sur y pegas en 3.000 metros. Joder. Y un poco al norte y pegas en 3.000 metros. Y esa masa de agua, cuando pasa de 3.000 metros a 120 para volver a caer, ahí se montan unas corrientes y unos temporales. Famosas esas corrientes. Sí, sí. Ahí hay corrientes fuertes. Muy famosas. Sí, sí. Ese estrecho es muy famoso. Tú empezaste a salir a pescar siendo prácticamente un niño, con tu padre. ¿Recuerdas qué fue lo primero que te enseñó él del mar? ¿O el mar que te enseñó? Justamente tener respeto. No se trata ni de ser valiente ni de ser cobarde. Respetar y saber lo que haces. Ahí en medio no sirve teorías, no. Ni es de ser muy valiente, ni es de ser muy cobarde. Yo creo que sí que hay que ser un poco valiente en medio de un temporal. Sí, también esto es un problema que tenemos, y es que como estás acostumbrado a temporales y a según qué cosas o qué temas, cuando te trasladan a tierra, a la parte de tierra, tenemos una filosofía diferente, porque lo que vives en medio del mar no es comparable con la vida en tierra. Los horarios, la manera de trabajar con un cierto riesgo, que no tiene por qué ser peligroso, porque cumples todas las normas, porque al final va tu vida. Ya. Y bien, es una manera de vivir. Precisamente el Día del Mar, lo que se instauró para la protección de los marinos, de los marineros en este caso, ¿no? ¿Marinos o marineros? Yo soy pescador. Pescador. Bueno, eso también es muy de aquella manera, porque nosotros somos pescadores del Mediterráneo, de nuestras islas, y hay pescadores del Atlántico. Como dato curioso, ahora no pasa, pero un tiempo los pescadores gallegos venían detrás de los bancos de Bonítol y entraban por el estrecho de Gibraltar, y en más de una ocasión recalaban en el puerto de Palma. Nosotros estábamos trabajando con total normalidad y ellos estaban amarrados en puerto y nos decían que sois de valientes. No, es que sus barcos, que son largos, estrechos y altos, están hechos para la mar del Atlántico, claro. Que son olas muy altas, muy largas, y que te vienen muy separadas. Nuestras barcas suelen ser más cortas, más anchas y más bajas que para nuestra mar, que es muy picada, que te viene una, te viene otra. Sus barcos eran una bailarina y lo pasaban tremendamente. Por tanto, no es ni mejores ni peores que ellos, pero nosotros estamos hechos para nuestra mar, para el mar Mediterráneo. Mucha gente ve el mar como un lugar de vacaciones, de descanso, de belleza, pero quienes trabajáis en él conocéis otra cara muy distinta. Sí. ¿Cuál es esa cara que casi nadie ve? Que en medio del mar, cuando hay mal tiempo, nadie, quitado de los pescadores, no hay nadie más. Has de tener en cuenta que en condiciones normales, 24 horas al día hay pescadores en medio del mar. Los barcos de arrastre salen a las 5 de la mañana y llegan a las 5 de la tarde. Los barcos de cerco, que son los que pescan la sardina y el boquerón,
suelen salir sobre las 5 de la tarde y entran a las 5 de la mañana. Madre y luego mía. tienes artes menores, que va desde el que va a pescar los calamares de potera, el que va de llampuga cuando corresponde, el de langosta. O sea, siempre encontrarás Siempre hay gente, ¿eh? un pescador en medio del mar. Las 24, bueno, salvo sábados y domingos, pero normalmente siempre encontrarás un pescador en medio del mar. Este año la campaña internacional habla de seguridad en el mar. Desde tu experiencia, ¿qué es lo primero que aprende un pescador para mantenerse ahí fuera? Seguro, claro. Mantenerse seguro. Saber lo que se hace, porque criterios que en tierra son fáciles de aplicar, en medio del mar. Llevar un cinturón de seguridad es bueno o es malo. En según qué oficios, albañiles, pues han de llegar. La seguridad más grande que puedes tener es la manera de poder maniobrar o desplazarte con tranquilidad. Es lo que he dicho antes al final, tener la cabeza bien amueblada, saber lo que hay, porque estás viviendo en un medio hostil, el barco se mueve. Si el barco se mueve y estás amarrado al barco, tú te mueves con él y tú lo que necesitas es cambiar la posición del barco de lo más rápido posible, pasar de babor a estribor o de proa a popa y no es tener pendiente que si estás amarrado o no estás amarrado. Las personas se acostumbran. Y ya digo, cuando hace muchos años que estás en medio del mar, lo vives con otra naturalidad. Eso es un oficio. Es un oficio. Y el oficio es importantísimo, ¿no? Sí. O sea, aprender bien el oficio, ¿no? Sí. No es un trabajo cualquiera, es una filosofía, una manera de vivir. Después de, me refiero a ti, después de 40 años navegando o más, que llevas navegando, supongo, imagino que el mar también enseña lecciones de vida, ¿verdad? ¿Qué dirías que te ha enseñado a ti? ¿Cómo soy? Te curte, ¿eh? Te curte. En invierno mal tiempo, lluvias, tienes que ser un especialista en casi todo. Has de saber de motores, has de saber de tiempo, has de saber de armar redes, has de saber de leer las señas Aunque hoy en día con un teléfono y con un móvil y con la tecnología esto ha avanzado mucho. Sí. Ha avanzado mucho, facilita mucho. Pero no olvidemos una cosa, te pasa cualquier cosa en un coche, paras, llamas a la grúa y en 10 minutos, un cuarto de hora, lo máximo que podrías hacer, si tuvieras un poco de cabeza, es empujar un poco el coche y ponerlo al costado, a una banda de la carretera para no molestar, que ni tan siquiera eso, según qué gente lo hace, ahí en medio y ya sí molesta. En medio del mar, y a nosotros nos pasó, navegando, cogimos un calabrote, una cuerda muy gruesa, nos paró el motor, estábamos a unas 9 millas del puerto de Palma, llamas a salvamento marítimo, que salvamento marítimo vuela quiere decir 35 nudos. Traducido a kilómetros hora son 70 kilómetros hora. Y vuelan, pero entre que llamas, comunican y salen y vienen a darte el cabo para poder remolcarte, pasa una hora. La marea estaba una base d'oli, pero eso en mal tiempo va la vida. Va la vida porque te quedas sin timón, te quedas sin máquina. No puedes darle la proa ni la popa. Vas a son de mar. Madre mía. Es terrible eso, ¿eh? Cuando ocurre. Sí. Tremendo, tremendo. A veces pensamos en los pescadores solo cuando vamos al mercado o al restaurante. ¿Crees que la sociedad conoce realmente todo lo que hay detrás de un pescado que llega fresco a nuestra mesa? Pondré dos ejemplos. En pandemia se nos declaró sector esencial. Tuvimos que salir al mar cada día. Algunos te dicen, te alegan o te comunican o te dicen, es que vosotros tuvisteis la suerte de poder trabajar y la crisis o el cierre no lo teníais. Bueno, es una manera de verlo. El tema es que en aquellos días la gente se moría. Sí, sí. La gente no sabía muy bien de qué se moría, si era un virus. Y a mes las normas que sacaban que si un guardia civil o un policía nacional hubiera querido entrar a saco,
nos llevan todos a la prisión, porque lo primero que te decían, 2 metros o 3 metros de distancia. ¿Cómo aplicas esto a un barco de 8 metros? Claro. No puedes. Y la otra cosa es que hablar, por ejemplo, de caldereta de langosta de Fornells, hablar de gambas de Sóller, hablar de peix, bullit de peix de Ibiza o de Formentera, a todo el mundo algo le suena. Pero lo que no acaban de entender es que para hablar de caldereta de langosta de Fornells, de gambas de Sóller o bullit de peix, ha de haber pescadores. Porque sería del género tonto o idiota que por no valorar el producto local nuestro, de aquí a X años tuviéramos que hacer un bullit de peix con panga. Y estoy diciendo, lo estoy exagerando a la máxima expresión, pero es que al final, en la actualidad somos 250 embarcaciones pequeñas en toda Baleares y unos 450 pescadores. Esto es lo que hay. No hay más. No hay más. Y yo siempre digo que estamos muriendo de éxito porque el recurso nuestro, el recurso pesquero, está en muy buenas condiciones, pero el agobio que sufre el patrón, el pescador, con toda la normativa que te viene de Bruselas, el famoso café para todos, la gente está deseando jubilarse y son rentables, a base de esfuerzo, de sacrificio, de trabajar, de conocer el medio, pero este agobio, que esta angunia de me van a sancionar, no me van a sancionar, ¿qué nos depara el año que viene? Esto que para empresas de tierra es tan natural como el día 1 de enero poder programar todo el año natural para saber cuándo coger vacaciones, cuándo tienes que hacer una reparación, cuándo tienes que ir en el mar. Esto es que tenemos la desgracia que uno de los pocos sectores con plenas competencias sobre él es el sector pesquero, y las plenas competencias las tiene Bruselas, que están muy lejos, bastante lejos geográficamente, pero están muy cerca porque todo lo que es a bordo de una barca, todo depende de un reglamento comunitario. Acabas de decir que la gente está deseando jubilarse, pero sin embargo la juventud... ¿Tenéis savia nueva para reemplazar a los jubilados? En muy pocos casos, y es una pena. ¿Cuál es la culpa? Bueno, yo digo, una de mis reflexiones es que vivimos en una sociedad con una falta grande de valores. Has de tener la cabeza muy bien amueblada, has de saber planificar. En invierno has de trabajar para vivir en invierno, pero planificar el verano. En verano es al revés. Siempre estás dándole vueltas a la cabeza, y luego lo peor de todo es que, por desgracia, esta ola actual de que los trabajos manuales no molan. No molan. Herreros, panaderos, carpinteros, payeses, pescadores, albañiles. Piquepedrers, sí. Era tan guapo que... No atrae. Y al final tendremos un problema, porque necesitas pisos, necesitas pescado, Luz, necesitas... pescado. Sí. Y en el campo pasa lo mismo también. En el campo pasa lo mismo. ¿Y qué hacemos entonces? Exacto. Y además nos meten el Mercosur y nos acaban de arreglar la potranca. Oye, esto de Bruselas me ha chocado un poco, ¿eh? Sí. Que están demasiado lejos, ¿no? Están demasiado lejos de aquí, ¿no? Están demasiado lejos, pero luego y están demasiado cerca a la vez, porque todo lo que regulan, todo lo que viene de Bruselas. Y te lo tienes que comer como venga, ¿eh? Porque un reglamento tarda un promedio de 5 o 6 años en hacerse. Y cuando se ha hecho, pueden tardar 2 o 3 años en cambiarlo, en hacer alguna modificación. Tú eres muy crítico con esta gente, con esta historia, ¿eh? Sí. O sea, esto perjudica más que... ¿eh? Puedo serlo porque el discurso como patrón mayor o como presidente de la federación viene avalado por toda la forma de ser de nuestro sector pesquero. Y en plan un poco humorístico, lo que digo yo es que somos diferentes, no porque seamos más inteligentes, que también, sino porque el hecho insular
que esa palabra, el hecho insular, tan clara, tan fácil para nosotros, no nos puedan o no pueda ser un hecho diferencial a la hora de marcar las normas. O sea, aquí cuando se habla de insularidad todo el mundo piensa en dinero. No, está bien el dinero para, digamos, ponernos al nivel de cualquier español de la península. Nosotros no podemos coger un tren, nosotros tenemos que coger un barco, coger un avión, pero no podemos coger un coche para desplazarnos. Por tanto, esto es una realidad. Pero yo, aparte de la parte económica, que es justa y necesaria, también pido que el hecho insular sirva para que la norma que se tenga que aplicar a un territorio insular, cualquiera de los territorios insulares de la Unión Europea, por ley tuviera que ser diferencial. El hecho insular, descuento de aviación, descuento de transporte, esto tendría que ser por ley. No tendríamos por qué estar pidiendo limosna a según qué instancias para una cosa que nos perjudica. Si somos españoles, somos españoles para todo. Y el desplazamiento para nosotros no es un lujo, es una necesidad. O sea que en la pesca en Baleares es diferente. El pescador balear respecto a otros lugares es diferente, ¿verdad? Sí, por el hecho, justamente por el hecho insular. El hecho insular te marca que tú no salgas a matar pescado, porque nosotros no podemos competir en cantidad, competimos en calidad. Y nuestro mercado es muy, muy limitado. Aproximadamente somos un 15% de todo el pescado que se come en la isla es producto nuestro. 15%. Sí. El resto viene de fuera. De piscifactorías, de películas. Sí, del Perú, del Senegal, de donde sea. De arriba del todo. En Sí. De cualquier parte. Claro, los barcos que tenemos capturan el pescado que tenemos. Para capturar más de este 15%, tendríamos que doblar el número de barcos. Para capturar un 30% tendríamos que doblar el número de barcos, lo cual el recurso marino, las especies, lo padecerían. Se resentirían mucho. Por tanto, es que estamos en un equilibrio. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, claro. Es que estamos en un equilibrio, somos pocos pescadores, nutrimos un 15% al mercado local, los recursos están en muy buenas condiciones, luego llega el señor de Bruselas y dice café para todos, ¿y qué le dices tú a tu patrón? Has hecho las cosas bien hechas, somos la comunidad autónoma con más espacio marino protegido. A mí cuando alguien me viene y me dice, es que lo del 30-30, que en el 2030 hemos de tener un 30%, pero es que los números a nosotros ya vamos sobrados, ¿qué me vas a contar a mí? Y me estás castigando. Pero dale la vuelta. Si has hecho las cosas bien hechas y te castigan, ¿qué se desprende al que la ha hecho mal hecha, al que las ha hecho mal hecha en cualquier puerto, en alguno de los puertos de la península, que se sabe que el recurso no está en buenas condiciones? Yo tengo que defender los míos, no tengo que defender... A ver si no entiendo. ¿Café para todos qué significa? Que cuando ponen una norma restrictiva es de aplicación a cualquier embarcación de pesca del Mediterráneo español. Y nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Y habría que aplicar esa diferencia. Exacto. Porque somos mejores y somos más inteligentes y somos insulares, y porque los institutos científicos están diciendo que nuestros recursos están en muy buenas condiciones. Hay que ver. Claro, te meten todos dentro en el mismo saco, pegan dos chachadas y la media te dice que todos estamos malos. No, tú puedes tener 3 coches y uno. La media es 2 coches, no, pero tú tienes 3 coches y yo solo tengo uno. Hay una diferencia, gorda. Sí, esto es muy importante que la gente lo sepa, Sí. Esto es importante. O sea, que nosotros tenemos los recursos pesqueros perfectamente, ¿no? Sí. Esta es la realidad. Esto es muy importante, porque todo el mundo se queja por ahí fuera, pero nosotros no. Entonces a nosotros nos aplican una serie de sanciones o medidas que son para aplicar en otros lugares donde la pesca escasea o ha reventado la... es así. Yo siempre lo que digo es que yo quiero hacer la penitencia de los pecados que he hecho yo. Claro. Pero la penitencia de los pecados que han hecho otros es muy duro, Sí, no te toca a ti, desde luego. Es muy duro.
Bueno, yo creo que nuestra audiencia lo habrá entendido. Nosotros tenemos los recursos que tenemos, están muy bien, pero nos estás aplicando unas restricciones que son para aplicar en otros sitios donde hay sobrepesca y en fin, una palabra, está más claro que el agua, ahora lo entiendo. Claro. Vamos con otra pregunta. Después de tantos años, ¿se puede saber mirando al mar si va a ser un buen día? ¿O eso, de eso no podemos hablar porque forma parte de esos secretos que solo los conocen quienes viven embarcados? No, es la vida misma. Hay días que sales con toda la ilusión del mundo y te pegas una castaña espectacular. Pescas la gamba. La gamba roja se pesca a 800 metros de profundidad. Tú cuando estás pescando lo único que ves son 2 cables, cada uno de 1800 metros aproximadamente, que se va para allá abajo. Hasta que no recoges, no sabes si es buena pesca o es mala pesca. Puedes intuirlo por la época del año, claro, porque si el día anterior fue bueno o fue malo. Pero hay otra anécdota. Un buen amigo mío hace 5 años, en jueves sale, va la gamba, 150 kilos de gamba, espectacular. Sale el viernes, 150 kilos de gamba más, espectacular. Él y el resto. Llega el sábado y el domingo, que para eso somos cristianos católicos, porque las fiestas de guardar las guardamos. Van el lunes 3 kilos. Él y los demás. El martes salen 3 kilos, él y los demás. Es que la gamba que está pescando vive, su hábitat es entre 700 y 800 metros de profundidad, que se desplace a 900 o a 1000 metros, que nada, es nada, porque la batimetría en el talud cae muy rápido. Está fuera de tu alcance. Luego a los 2 o 3 meses, bien porque cambiaron las corrientes, bien porque incluso dijeron algunos que se habían hecho unas prospecciones delante de Tarragona con una técnica muy agresiva para sacar bolsas de gas o de petróleo o algo así, y que como consecuencia de esto había habido un cambio en la manera de vivir de las gambas. Sí, yo en cierta ocasión entrevisté a un biólogo de Tarragona, de esos que es especialista en la gamba, y me explicó muchas cosas, que desoban a más de 800 metros, que tienen un mecanismo de autoprotección, por eso no se terminan nunca. Lo que pasa es que a veces escasean. Eso me explicó él. Días buenos, días malos. Exacto. Es que claro... Pero es por eso, tiene un mecanismo... pero porque se desoban a más de 800 metros, y la gamba pequeña no se puede coger, hasta que no sube. Si estuviéramos en el muelle, la comparación cuando tenemos un convenio con el Museo Marítimo y 2 veces al mes vienen escuelas y adultos y les damos una vuelta por encima del muelle. Estamos encima del muelle y le digo, pues mira, el barco está aquí y la red está en la catedral. Entre el barco y la red pueden pasar 1000 cosas. Sí. Estás hablando de 800 metros de profundidad. Hablamos de la gamba, la gamba roja. La gamba y la langosta, que salvando las diferencias se coge a menos agua, pero serían las 2 estrellas de la pesca en Baleares. Y de la alimentación, de la gastronomía. La gamba roja, exacto, seguramente es más que la langosta incluso. Sí. Es la reina de la gastronomía. Sí. La gamba, lo bueno que tiene es que es divisible. Gamba extra son aproximadamente 24 piezas. Tú compras 1 kilo de gamba extra, el precio es otra historia, puedes hacer 4 raciones de 6 piezas acompañadas de lo que sea. Es perfectamente. Tú compras 1 kilo de langosta para dos. Sí. Si quieres comer algo. Sí. La ración es medio kilo. Sí. Pídele algo a la administración. Algo que necesita. La administración autonómica, por desgracia, como nosotros, vive las consecuencias de la normativa de Bruselas. Todo nace en un reglamento comunitario, que luego se pasa por Madrid, Madrid lo cepilla un poco, y cuando llega aquí, en más de una ocasión, tanto la Dirección General de Pesca como nosotros nos tenemos que reunir para de qué manera interpretar la norma que viene aquí. Yo, si tuviera que pedir algo, es que aplicasen no sé qué artículo del acuerdo de la Comunidad Europea o la Constitución de la Unión Europea, en la que dice que ha de haber un hecho diferencial para los
los espacios o la geografía insular, que la apliquen. Que apliquen. Que la apliquen. Que no, no es cuestionable. Ayer éramos islas, hoy somos islas y mañana seguiremos islas. No es decir, no es inventarse las cosas. Somos unas islas. Y al consumidor residente, mallorquins y todos los demás que viven en las islas, ¿qué les dices? En según qué momento me toca pedir disculpas porque estamos hablando de la ley de la oferta y la oferta y demanda, que es lo que hace que los precios pueden oscilar. Si a más de ese 15% que he dicho antes, casi el 70% viene de barcas de arrastre, las famosas barcas del BOU, y ese 70% tiene una reducción en 5 años del 40% de los jornales, si tú metes menos producto en el mercado, la demanda es la misma, la oferta se reduce y los precios van al alza. Pues suben los precios, y nos toca en más de una ocasión casi dar explicaciones de un tema que los políticos de Bruselas son los que han causado el problema. ¿Quién paga los platos rotos? En invierno todavía no, porque no hay tanto extranjero, pero luego llega el verano. El autóctono, el local, se encuentra con los productos encarecidos y es porque la demanda se ha disparado y la oferta es mínima. Y los que vienen de fuera pues vienen con un poder adquisitivo espectacular. ¿Quién paga los platos rotos? El consumidor local. Quiero saber una cosa, quiero saber una cosa. ¿Qué pescado nunca falta en tu mesa? Bueno, no me puedo decantar por uno porque como los conozco a todos, no voy a la pescadería y siempre que voy, la sardina es muy buena, el boquerón es muy bueno, la maira es muy buena. Yo tengo la ventaja de que voy, cojo, casi todos, siempre me lo regalan por amistad. Y casi lo cocino al momento, lo cual es una manera de saborear un producto que muy poca gente, a no ser que vaya al punto de primera venta de Alcudia o de Andratx. O sea, esas primeras 12 horas tiene una calidad espectacular. El día siguiente ya han pasado 24 horas. La calidad es espectacular, pero estamos hablando de casi un cum laude si te lo comes en las 12 horas posteriores a la captura. Hay algo mejor que el pescado de Mallorca, el pescado y el marisco de Mallorca, o de Baleares. La geografía nuestra ya es cuestión de amor propio. Sí, es verdad, nuestro pescado es diferente. Más allá de este discurso de las naranjas de Sóller son las mejores, los limones los ubercots de Porreras son los mejores, pero es que nuestra geografía sumergida es diferente. Tú te vas a según qué parte es la mejor del mundo. Te vas a la parte, según qué partes de la península, y casi todo es fango. Aquí tenemos fango, pero tenemos mucha roca. Claro, que te puedo pedir. Bueno, muchísimas gracias. No sé, había tantas cosas que preguntarte que tendrás que volver pronto. Pues vendremos otro día. Hoy hemos hablado de pesca, de tradición, de futuro, pero sobre todo hemos hablado de personas, de hombres y mujeres que siguen manteniendo vivo un oficio tan antiguo como necesario, muchas veces lejos de los focos y no siempre con el reconocimiento que merecéis. Ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros, Domingo. Muchísimas gracias. I mucha suerte con Brussel·les. Dóna-los canya, que sé que li dones canya tot, sempre seguit. I se'n mereixen més. Sí, es verdad. Muchas gracias, Domingo. Un placer. Queridísima audiencia, nosotros nos despedimos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Que paséis un fin de semana estupendo. Cuidaros mucho, disfrutar mucho de Mallorca, porque como Mallorca, és que no hi ha res, és que no hi ha res. Amb una paraula, disfrutau. Molta de salut. Adéu. Adéu a tots. Adéu. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy.
as you love me as long as you want it. And then someday you leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wonder what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. I am crazy for loving you. I'm crazy for thinking that's my